Soy Javier Ricardo Mejía Sarmiento, diseñador e ingeniero industrial con 15 años de experiencia en distintos tipos de organizaciones como asesor y consultor de innovación y diseño para entidades gubernamentales, organizaciones privadas y organizaciones no gubernamentales. Desde mi formación como diseñador industrial en la Universidad Nacional de Colombia, he estado profundamente interesado en la relación que existe entre el diseño y el futuro, entendiendo el futuro como no solamente lo que va a pasar esta noche o lo que va a pasar mañana al mediodía, sino lo que va a pasar en el largo plazo, ese futuro probable, posible, plausible y sobre todo deseable que los diseñadores y creativos en general podemos ayudar a construir conjuntamente. Fue hasta el año 2011 en el que me encuentro con un fenómeno que marcó radicalmente mi vida profesional, tanto como diseñador como ingeniero. Estaba para ese momento trabajando en un proyecto de innovación social en Palmira y estaba facilitando un proceso creativo con un conjunto de personas que habían sido desplazadas por la violencia desde el Bajo Chocó. Para facilitar el inicio de este ejercicio creativo, hice una serie de preguntas sobre cuál era el futuro de Palmira en el 2025, cuál era el futuro de esta comunidad y cómo se veía proyectada esta comunidad en el 2025. Y luego de un silencio bastante largo e incómodo por parte tanto de los participantes como mía como facilitador, uno de los miembros del equipo, uno de los afrodescendientes participantes del taller me dijo: ¿sabe, Ricardo? El problema es que Palmira no tiene futuro. Entender que un contexto no tiene futuro y que una comunidad no ve proyectado su futuro allí es entender que está castrando una enorme cantidad de posibilidades de proyección y de prospección futura. Ese fue probablemente el punto detonante de una gran cantidad de inquietudes y de interrogantes en relación con el diseño y el futuro que hoy por hoy estoy canalizando a través de un proyecto doctoral en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Formo parte del ID Studio Lab, un laboratorio interdisciplinar que enfrenta el diseño doctoral, la investigación doctoral como un ejercicio de diseño, un ejercicio en donde se prototipan cosas y se aprende a través de la construcción de distintas iteraciones de este prototipo. En términos generales, las organizaciones productivas se ven abocadas o enfrentadas a dos actividades simultáneas: explotar el pasado, esas ideas que produjeron años atrás y que hoy por hoy forman parte de su portafolio de productos, servicios o en general de su negocio, que las obliga a ser productivas y eficientes, es decir, producir las cosas que están en su portafolio y venderlas de la mejor manera posible. Pero por otra parte, esas mismas organizaciones productivas, no importa su tamaño, tienen la obligación de explorar posibilidades de futuro. Explorar e identificar oportunidades y riesgos que en el futuro les permitan crear ideas que sean en ese futuro la posibilidad de sobrevivir. Lo que los economistas mencionan es que las organizaciones ambidiestras deben tener la capacidad de equilibrar y de hacer conjuntamente labores de explotación de ideas del pasado y de exploración de nuevas ideas. Pero esto es particularmente complejo y en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este tipo de organizaciones normalmente están enfrentadas al corto plazo y dedican una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo a ese corto plazo, desconociendo y no teniendo habilidades para explorar oportunidades del futuro. Es allí donde nace la iniciativa de mi doctorado, que pretende en principio mapear las distintas clases de herramientas, técnicas, metodologías y enfoques que ayudan a las organizaciones productivas a explorar oportunidades del futuro. El conjunto de técnicas, metodologías y herramientas que permiten que las organizaciones exploren y mapeen el futuro es lo que técnicamente se llama estudios de futuro. Estos ejercicios de prospectiva o anticipación estratégica permiten que las organizaciones mapeen la innovación. A través de mi investigación he descubierto que existen dos tipos de estudios de futuro. Los típicos estudios de futuro caracterizados por la información cuantitativa que permite estudiar el pasado y gracias a los datos del pasado construir una idea del presente y extrapolar ese escenario del presente para construir un escenario futuro, son típicamente escenarios desde la administración y desde la economía que se basan en las cifras, en los datos precisos y en las matemáticas. Este tipo de herramientas, como por ejemplo el mapeo de futuros, los escenarios futuros o los mapas de ruta tecnológica, son empleadas por grandes organizaciones con el ánimo de tener al final unos reportes
extremadamente complejos y abstractos que están disponibles para que la junta directiva o la junta de directivos de una organización puedan tomar decisiones estratégicas. Pero he encontrado, gracias a mi investigación, que hacer operativo este tipo de información abstracta y compleja, estos escenarios futuros o estas visiones de futuro, es extremadamente difícil para las empresas. Por otra parte, existen una serie de técnicas de exploración de futuro vinculadas o asociadas con el diseño. Este tipo de prácticas lideradas por diseñadores son, a diferencia de las otras herramientas, mucho más concretas y específicas. Un ejemplo muy interesante es lo que sucede en las empresas de automóviles, con los coches concepto o los vehículos concepto. Los llamados técnicamente concept cars son vehículos que normalmente uno puede observar en una feria de exhibición. Uno visita la feria y se da cuenta que hay una serie de vehículos comerciales dispuestos en el stand, pero en una esquina muy importante aparece un vehículo futurista que explora el año 2025 o 2035. Normalmente combina nuevas características formales del vehículo y nuevas tecnologías o técnicas disponibles para ese vehículo. Ese vehículo claramente no forma parte del portafolio comercial de la compañía, es decir, uno no podría comprar ese vehículo, pero explora posibilidades futuras de la compañía y muestra la dirección estratégica en la que la compañía está dirigiéndose. He encontrado a través de mi investigación que no solamente las empresas de automóviles, sino las empresas de electrodomésticos, por ejemplo Philips o Electrolux, también desarrollan, en este caso, no carros concepto, sino productos concepto. He encontrado también que en el sector de la moda, en las industrias de la moda, existen prendas de pasarela. Esas prendas que uno ve que han diseñado grandes diseñadores de renombre y que nadie en la calle va a usar, pero claramente están marcando una iniciativa hacia el futuro y una visión futura de cómo podrían ser en ese futuro las prendas que cualquiera de nosotros podría vestir. En conjunto, este tipo de técnicas de exploración de futuros lideradas por diseño se llaman diseño especulativo. Diseño especulativo, entonces, a diferencia del diseño como una técnica creativa de resolución de problemas, es una técnica que permite construir nuevas ideas o nuevas ideas conectadas entre ellas, nuevos conceptos futuros que exploran posibilidades para las organizaciones productivas. Normalmente, el diseño especulativo da como resultado conceptos visionarios, artefactos experimentales que no forman parte del portafolio comercial de la compañía y que permiten explorar y comunicar futuros deseables. A través de este tipo de ejercicios, las compañías persiguen dos propósitos. En principio, innovar. Innovar en términos de abrir nuevas ideas, desarrollar nuevos límites creativos, rompiendo entonces las necesidades, los requerimientos y las condicionantes técnicas o económicas del presente. Liberar a su equipo de diseñadores para que generen ideas que probablemente no podrían ser generadas de una manera distinta. Segundo, adicionalmente a que se generan nuevas ideas, se generan ideas que están contextualizadas en una idea de futuro. Es decir, no son ideas salidas de la nada, sino ideas construidas en un proceso de exploración de escenarios futuros que permite devolverse al presente y mapear la ruta hacia el futuro. Adicionalmente a ese propósito de innovación, las compañías también persiguen un propósito de comunicación. Comunicación en términos de entender que estos conceptos visionarios pueden llegar a un público muchísimo más amplio que los resultados típicos de las exploraciones futuras hechos, por ejemplo, en escenarios futuros o en mapas de ruta tecnológico. Claramente yo puedo poner un concepto de un vehículo en un stand en una feria internacional y preguntarle a las personas qué opinan sobre ese futuro, pero sobre todo indicar y marcar un territorio en el futuro, diciendo que mi marca va en una dirección específica y que gracias a esa dirección está indicándole a sus usuarios y a los trabajadores de la empresa hacia dónde se dirige la compañía. Tenemos entonces el diseño especulativo como el conjunto de técnicas de exploración de futuros lideradas por diseño, que incluye el diseño, desarrollo y uso de conceptos visionarios, pero además otras técnicas adyacentes como por ejemplo el diseño de ficción o el diseño crítico que han desarrollado últimamente academias como el Royal College of Art en Londres o ejercicios de diseño especulativo en general como técnicas de exploración de futuro. A través de este ejercicio de mapear las distintas formas de exploración de futuro, identifiqué que para las micro, pequeñas y medianas empresas es difícil implementar
las técnicas de exploración de futuro derivadas de la administración y de la economía, ya que se traducen en respuestas y resultados que son extremadamente complejos, costosos y difíciles de implementar. Pero entendiendo que las formas de exploración de futuros guiadas por el diseño podrían ser de utilidad, es necesario entonces modificar estas técnicas de diseño para hacerlas mucho más ágiles, más rápidas y más integrales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es allí donde nace la oportunidad de mi proyecto de investigación doctoral, que persigue fundamentalmente democratizar estas técnicas de exploración de futuro empleadas por los grandes actores, por las grandes multinacionales, por grandes organizaciones, y permitir que las micro, pequeñas y medianas organizaciones, que en Colombia corresponden a las empresas con menos de 200 empleados y menos de 30.000 salarios mínimos mensuales laborales vigentes de activos, para permitir que estas organizaciones sean más innovadoras y por ende más competitivas. A partir entonces del análisis del diseño especulativo en las grandes organizaciones, he desarrollado una técnica de diseño denominada dive o inmersión. Una técnica hecha especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas con el ánimo de explorar y comunicar futuros deseables. Esta técnica consiste en 5 pasos fundamentalmente. Una primera aproximación en donde el diseñador, un buzo experto capaz de hacer inmersiones en el futuro ficticio, las aguas de un futuro ficticio, está en capacidad de acompañar a los directivos de las MIPYMES, usualmente el gerente general de la compañía, que en muchos de los casos es el propietario, alguien que viene de un departamento de diseño, de innovación, si es que existe al interior de la MIPYME, y alguien que tenga experiencia y conocimientos sobre el mercado y las ventas de esta organización productiva. En conjunto, entonces, entre estas personas que no tienen experiencia haciendo ejercicios de inmersión en futuros especulativos, el diseñador podrá acompañarlos en una primera fase, en la cual, en el medio de la metáfora sobre la cual estoy hablando, el diseñador y los empresarios observan a distancia a la compañía como un pez. Un pececito que está conformado por distintas partes. Una cabeza, que es su cerebro, que indica el saber hacer de la organización productiva, que indica normalmente los valores corporativos de la compañía, lo que sabe hacer, pero sobre todo la visión que tiene hacia futuro. Ese pececito está comandado por una cola que le sirve como timón. En el caso específico de la organización productiva estamos hablando de los usuarios o de los clientes directos de esta organización, que son el sentido de cualquier organización productiva, a quien la organización le entrega valor y gracias a los cuales adquiere también unos beneficios de orden económico para poder sobrevivir. Sabiendo entonces que el pececito tiene una cabeza y una cola que le dan una dirección estratégica y que le permiten timonear en un contexto determinado, analizamos la barriga del pececito, que corresponde al producto o el conjunto de productos organizados en un portafolio de productos o de servicios de la organización. Y adicionalmente una espalda, que es el músculo que permite que este pececito se mueva y recorra distancias en un contexto particular, que para el caso específico de las MIPYMES corresponde a su capacidad instalada, es decir, a las máquinas herramientas, a los edificios, a las factorías que tenga en distintos lugares y también a su red de aliados estratégicos. Habiendo hecho ese análisis, entonces el diseñador y la empresa pueden entender, por ejemplo, que la organización es un pececito de una cabeza muy grande, que tiene una barriga muy pequeña y una cola diminuta, debido a que tiene muy claramente definido su saber hacer, un pequeño portafolio de productos y mínimo conocimiento sobre sus usuarios. Gracias a distintas iteraciones de esta herramienta he encontrado, por ejemplo, empresarios que tienen la capacidad de decirme: Ricardo, ¿sabe? Mi empresa es un pececito que está en un río y que debería migrar a un bosque y debía ejercitarme para que le salgan patas y pueda sobrevivir en este nuevo contexto de negocios. Es exactamente eso lo que queremos en esta primera parte, analizar a la compañía y entenderla como una totalidad, para luego entender cuáles son los factores contextuales, es decir, las aguas en las cuales este pececito navega. Entendiendo cómo está la compañía y cuáles son esos elementos del contexto que rodean a la compañía, estamos en capacidad entonces de definir cuáles de esos elementos van a cambiar en el tiempo y cuáles de esos elementos van a permanecer constantes en el tiempo. En otras palabras, estamos en capacidad de definir cuáles son las tendencias,
la forma en la que los grupos humanos cambian su comportamiento con el paso del tiempo, y cuáles son los principios, aquellas cosas que permanecen de manera estable y permanente con el paso de los años. Sabiendo entonces qué es la compañía y en dónde se mueve la compañía, estamos en capacidad de mapear una visión o de definir una visión. No estamos hablando de una visión comercial, estamos hablando de una visión que corresponde al compromiso de la empresa en el futuro, lo que quiere la compañía en relación con sus usuarios y sus productos. Y ese es el momento entonces en el que el grupo de diseñadores y empresarios pueden empezar la tercera fase del proyecto, que consiste en el diseño del concepto visionario, una suerte de artefacto futurista que permite cumplir con esa visión en el 2025, en el 2030 o en el 2018, dependiendo del horizonte temporal que la compañía y los diseñadores hubiesen definido previamente. Una vez entonces se tiene clara una idea, es posible que el diseñador construya a partir de ese concepto visionario un prototipo de muy baja resolución. No estamos interesados en el prototipo que uno ve en la feria de automóviles del coche concepto que parece finalizado y parece un automóvil real. Estamos interesados en un prototipo de muy baja resolución que permita comunicar de forma muy sencilla la idea de producto. Y a través de ese prototipo de baja resolución, el diseñador y los empresarios están en capacidad de diseñar una pequeña narrativa, una muy corta historia de alguien en ese futuro, un usuario en ese futuro, usando ese producto o ese servicio. El último paso de la herramienta consiste en una presentación general a la cual están invitados, por supuesto, el grupo de la empresa, pero también actores externos a la organización o algunos actores internos de la organización. Típicamente las empresas invitan personas del gobierno local o de las cámaras de comercio que les permiten tener algunas pistas sobre cómo se está moviendo el contexto en el que ellos están para saber si ese futuro al que le están apostando gracias a ese concepto visionario es acertado o no. Y por supuesto es muy importante que asistan personas al interior de la empresa porque ellos son los encargados de hacer posible que ese futuro se ejecute. En esta última parte entonces el diseñador presenta el concepto visionario y gracias a la presentación de ese concepto visionario facilita una conversación, un diálogo entre estos distintos actores que permite generar una idea de futuro, devolvernos al presente y mapear las actividades que en el corto, mediano y largo plazo debe hacer la organización productiva y sus aliados para ir en la dirección marcada por este concepto visionario. Este es entonces el último objetivo de la metodología, poder tener un mapa de ruta estratégico que le dé ideas en el presente, en el corto plazo, en el mediano plazo a la organización, a modo de un mapa de ruta que indique en qué dirección puede ir para conseguir los objetivos formulados en la visión de la que previamente hablé. Hasta el momento he hecho 3 casos de estudio que me permiten comprobar que la herramienta funciona de manera adecuada, que la metáfora de la inmersión y del pez son adecuadas y entendibles para la organización y para los diseñadores. Es un ejercicio intensivo en donde durante 3 días diseñadores y empresarios diseñan y usan este concepto visionario con ánimos de crear nuevas ideas y poder comunicar esas ideas, es decir, fortalecer a la empresa en términos de innovación, haciéndola, por supuesto, más competitiva.